Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a volver a escuchar a Natalia Jiménez con la canción La Gata Bajo la Lluvia. Les comento a todos que ahora en el canal tenemos editor, se llama Juan, así que van a ver un montón de cositas que van a volar por ahí muy lindas de todo su trabajo que hace, que es maravilloso. Y esta canción me la recomendó él, así que no demos más vueltas y vamos de lleno a la reacción. Ya saben que para evitar problemas con derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene ningún costo y a mí me ayudas muchísimo. Wow, chicos, es un acústico, por lo que veo únicamente con guitarra. Veo que lo hicieron para los Billboard Latin Music en el 2020. Podemos decir que es bastante reciente y bueno, se ve como muy íntimo, ¿no? Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Ya la escuchamos a ella con este juego de dinámicas que tiene naturalmente. Arrancó con el amor, con una breathy voice, mucho aire se escuchaba, pero ya ahora de golpe en molestar escuchamos esa voz gruesa de pecho, con mucho más cuerpo, ¿no? Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, mi amor. Este color de voz que tiene ella con un twang un poquitito nasal. Todos los sonidos los escuchamos colocados en la máscara. Están los resonadores medios activados. Y bueno, el color de voz de ella que es súper dulce, ¿no? Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo lugar. Fíjense que esos finales son todos aireados. Boulevard. Y le pone aire en el final, lo que nos da esta calidez dentro de la interpretación. Todo este juego de dinámicas y este cambio de registros suman mucho a la interpretación, ¿no? No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Y todas esas inflexiones y esas cositas flamencas que le pone, que son naturales de ella, ¿no? Todos esos finales cerraditos. Ven, que cierra los finales en una N, son algo muy, muy característico del español y que me encanta. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Ahí estuvo súper marcado. ¡Lloverá! No me va a salir encima. Ahí estuvo súper marcado. ¡Lloverá! Una cosa muy español. No me va a salir, chicos, por más que lo quiera hacer, no me va a salir. Pero me encanta cómo se escucha. Es algo como muy, muy interno, con una intención, como si fuera un dolor, una cosa, una expresión que me encanta. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Wow, esa A muy bien colocada, donde escuchamos un pecho muy, muy presente, bastante abierto, se lo escuchó con mucho cuerpo, que lo vamos a volver a escuchar. Bajo la lluvia y maullaré por ti. Y ahí nos hizo un melisma chiquito, una inflexión muy linda, un riff mínimo. Échale ahí, vámonos. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Acaba de terminar la primer estrofa que venía con todo y acaba de volver ahora un amor, una dinámica muy chiquitita, nos trae de nuevo a este inicio, a esta cosa interna, ¿no? Si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Estos
movimientos con las manos, chicos, lo que nos habla de la soltura que tiene ella en este momento, lo cómoda que está, lo que lo está disfrutando, porque estos movimientos son naturales de ella, ¿no? No se ve nada forzado y me encanta porque lo disfrutamos a la par. Amar, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y la guitarra, chicos, esa guitarra está hablando, es una belleza lo que toca este muchacho. Es increíble que solo hay una guitarra en todo esto. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así. Y ahí cuando escuchamos ese pecho es donde identificamos el brillo de ella, ¿no? La voz de ella, esa voz característica a la que reconocemos de Natalia Jiménez. Estamos hablando de que está en un La y llega a tocar un Do 5 en este pequeño belting. Que no pensé que estaba tocando un Do, la verdad, y lo está haciendo súper cómoda. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Esa colocación, chicos, esa A está impecable, tiene que tener esa profundidad, tiene que tener ese cuerpo, porque es la intención de esta canción, ¿no? Es donde está rompiendo, nos está diciendo que va a ser la gata bajo la lluvia. Si no tiene esa intención, que no la tenga. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Qué linda esa modificación que le hizo. Es algo muy chiquitito, pero que le da un toque muy personal. No olvidemos que esta canción es un clásico, es algo súper escuchado que no es nada fácil de versionar, por lo que ponerle estas cositas, estos matices y estos arreglos personales muchas veces pueden no sumar y restar, y sin embargo esta vez me encantó. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Cómo se escuchó este pase de pecho a cabeza. Vamos a rebobinar para que se den cuenta de lo que digo. Y maullaré. Y maullaré. Ese pase que hay ahí, ese cambio de cuerda, es lo que está haciendo y le quedó impecable. Por ti. Wow, chicos, el guitarrista también. Un wow también para el guitarrista. Es una canción hermosa, amo esta canción. Quizás yo siempre lo relaciono con que son canciones que se escuchaban cuando yo era chico en casa, ¿no? Que uno las ha mamado desde chiquito y quizá por eso me resuenan y me traen lindos recuerdos. Pero bueno, es una canción que amo y me ha encantado la versión que hizo Natalia, la verdad. Sinceramente, yo la vez pasada cuando reaccioné a Natalia junto con Lila Downs, pensé que no la conocía mucho. Después me di cuenta que era la cantante de La Quinta Estación, por lo que me han dicho, y ahí me di cuenta que en realidad la había escuchado mucho más de lo que yo creía. No solo que la había escuchado más, sino que yo la tenía en mi MP3 y la he escuchado una y otra vez con La Quinta Estación. Y ahora con esta presentación les digo que ya tiene un lugarcito especial, así que ya saben que si quieren que reaccione a más Natalia, me lo dejan en comentarios y díganme a qué canción específicamente. ¿No? Perdón, Juan, te estoy dando más laburo que nunca. Y ahora con esta presentación les digo que ya tiene un lugarcito especial. Me encantó. Bueno, amigos, me ha encantado el trabajo que hizo Natalia en esta presentación. Realmente lo he disfrutado muchísimo. Yo ahora encima tengo como gran referente de esta canción a Rocío Dúrcal, por lo que no es nada fácil interpretar esto. Uno obviamente no quiere comparar porque son estilos completamente distintos, pero sin embargo no los llevó tan al pop y no los sacó de su lugar, ¿no? Es como que lo ha respetado bastante y me encantó eso. Así que bueno, ya saben que si quieren que reaccione a más
Natalia Jiménez, me lo dejan en comentarios, y si quieren que conozca a cualquier otro artista, también me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando subo nuevos videos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.